del confort térmico. Entonces, lo que os comentaba relacionado con la calidad de aire, el confort térmico, está muy relacionado en cómo percibimos el calor del cuerpo humano. Entonces, no sé hasta dónde me habéis escuchado, pero lo que es importante de un suelo radiante es lo primero, que evita corrientes de aire, que el calor es radiante y no por aire, con lo cual es mucho más confortable. Se disminuye la simetría de temperaturas, cosa que sucede con los sistemas por convección, por aire o con los radiadores, y se minimiza la diferencia de temperatura entre pies y cabeza, porque trabajamos a unas temperaturas mucho más cercanas a la temperatura ambiente, creando menores corrientes de aire y creo, no sé si lo habíais escuchado esto o creo que aquí ya se ha cortado, como ha comentado el compañero Albert, la función de un solo radiante junto con una bomba de calor siempre va a ser mucho más eficiente, primeramente porque trabajamos a menor temperatura, pero también porque la aerotermia trabaja a una mayor eficiencia. Eso nos queda en un menor gasto de energía para calefactar pues, una vivienda. Los elementos de un suelo radiante son los que veis en pantalla: colectores, panel, mortero, pavimento, diseño y trazado. En relación a la calidad de aire, lo único que querría comentar es que nuestros paneles de suelo radiante, aunque no son elementos que quedan vistos en la obra, sí que son elementos que forman parte del aislamiento de la vivienda y por ello tenemos los certificados de compuestos orgánicos volátiles conforme estamos dentro de los parámetros que, por ejemplo, certificamos como WELL, que acaban de comentar, o como LEED o como BREEAM, nos piden. Entonces, ellos en estos certificados, en la calidad del aire, miran el tema de los compuestos orgánicos volátiles, pues en pinturas, temas que quedan en el acabado, pero también en elementos como el aislamiento. En cuanto a los paneles, lo que a nosotros nos diferencia es que nosotros tenemos tanto el panel de tetones como este panel que es de autofijación. Es un panel que lo que hace es que la tubería se fija con velcro al panel y eso lo que permite es una rápida instalación y ayuda muchísimo al instalador a poder realizar los circuitos, la tubería, más a medida de lo que necesita la vivienda. Esto se explica mejor con una imagen. Esta sería la imagen. Este panel tiene muy poquito desperdicio y deja que el instalador pueda ajustar los circuitos a donde le es necesario. Pero fijaros en esto. Esto es una foto de la salida del colector. Cuando se sale de un colector de suelo radiante, todas las tuberías van muy juntas. Cuando se utiliza panel de tetones u otros tipos de paneles, pues aquí lo que se hacen son apaños. En cambio, con el panel de velcro, lo que nos permite es pegar cada tubería exactamente donde lo necesitamos. Así, de este modo queda todo bien dispuesto. Las distancias aquí son más pequeñas de lo normal, pero porque no queda otra, o sea, al final tenemos una salida de colector y el espacio es el que es, pero luego ya el panel te permite ir distribuyendo a las distancias habituales de 10 o de 15 centímetros. Normalmente los sistemas que hemos visto anteriormente se colocan en obra nueva, contar que son entre 7 y 10 centímetros lo que necesitamos para un suelo radiante. En cambio, si no tenemos esa altura disponible, lo que podemos ir es a soluciones de reforma. La solución de reforma que veis en pantalla se llama Minitec, está pensada para ir pegada encima del pavimento existente. Es un panel de tetones perforado de 1 centímetro con un tubo de 9,9 milímetros. Ventajas, pues que en 2 centímetros tengo panel, mortero y tubo, que eso no se puede con otro sistema. Entonces, esa es la gran ventaja y que está pensado para ir instalado sin tocar, sin repicar ni quitar el pavimento existente. Desventajas o cosas a considerar: la tubería es muy fina, con lo cual lo que nos obliga es a hacer más circuitos en una misma vivienda. Entonces, hay que tener en cuenta que si utilizamos este sistema, vamos a tener que poner algunas salidas más de colector, unos colectores más grandes que con otro sistema. El tema económico, que a veces lo preguntan, no es tanto por el panel en sí, que tenga digamos, el panel pues tiene un precio un poquito incrementado respecto al panel de obra nueva, pero sobre todo el mortero. Estos sistemas se tienen que utilizar siempre con mortero autonivelante. ¿Por qué? Lo que le estamos quitando al sistema para que sea de bajo perfil es el aislamiento. Entonces, si yo quiero calentar hacia la losa de mortero y no tener pérdidas al forjado, lo que necesito es poner un mortero que sea
muy conductivo. Entonces, eso solo lo consigo con morteros autonivelantes. Pero en este sistema, conseguir tan poquito espesor de mortero, solo lo conseguimos con un mortero de Weber que levanta 1 centímetro. Y este mortero necesita poquita altura y necesita trabajar con este sistema porque se cuela dentro de los tetones y el propio panel arma el mortero. Entonces, esa es la consideración que deberíamos tener. Si tenemos un poquito más de altura disponible, lo que ya nos podemos ir es a un sistema de autofijación como el de Velcro, pero sin aislamiento. Es un sistema que es una plancha de 3 milímetros y el tubo es el mismo, con lo cual, ventaja, tenemos la misma cantidad de circuitos que en un sistema de obra nueva. Más o menos con tubo de 16 es un circuito por cada 15 metros cuadrados. Con tubo de 9,9 sería un circuito por cada 5 o 6 metros cuadrados. Este sistema, igual que el anterior, al ser de reforma y no tener aislamiento, tiene que ir con morteros autonivelantes. Pero aquí ya no tienen que ser morteros de tan bajito perfil, sino que ya pues cualquier mortero autonivelante nos podría ser compatible con este sistema. En total pues lo habitual es que levante unos 4 o 5 centímetros, lo que sería panel, tubo y mortero. En cuanto al control, es importante para que la temperatura esté bien controlada y todos los elementos de confort térmico que he comentado al principio estén bien calibrados, nosotros apostamos al 100% por el control. Recomendamos termostatos en todas las estancias y recomendamos que se pongan sistemas de control adecuados a lo que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Lo mínimo siempre va a ser poner una centralita, que la veis aquí en pantalla de color blanco. Es una centralita que permita el control de todos los cabezales electrotérmicos en función de los termostatos con un algoritmo que llamamos autoequilibrado. ¿Qué hacemos? Nosotros no equilibramos hidráulicamente, sino que confiamos en que la regulación conoce las inercias, va aprendiendo de las inercias y se anticipa a eso abriendo más o menos tiempo los cabezales para corregir esas inercias. Esas centralitas siempre se van a poner en el colector junto con los termostatos. Eso sería lo mínimo que tendríamos. A partir de aquí, si por ejemplo tenemos una instalación con sistemas de domótica, tenemos pasarelas KNX y tenemos pasarela Modbus. Si lo que el usuario quiere es una aplicación móvil, lo que trabajamos son con sistemas que tienen la posibilidad de ir conectados con aplicación móvil, añadiendo este elemento, voy a coger el puntero, este elemento que se ve aquí, que le llamamos R208, que nos permite meter toda la información del sistema a la nube y con una aplicación móvil que se descarga al usuario se puede controlar mucho mejor. Los sistemas pueden ser cableados. En este caso, los termostatos van con un cable que son 4 hilos apantallados 2 a 2 y pueden ir en serie, o inalámbricos. Lo que sí que os recomendaría es, cuando estamos la regulación a mayores de aplicación móvil y tal, es si lo quiere el cliente y si queremos mejorar la eficiencia del sistema. Pero cuando estamos trabajando con instalaciones en refrigeración es imprescindible ir a máximos de regulación, porque necesitamos, pues a través de los controles que tenemos de la aplicación móvil, el poder controlar si tenemos un deshumidificador que complementa el sistema de suelo radiante para permitir que el mismo trabaje pues a la menor temperatura posible. O incluso si tenemos un sistema combinado de fan coils y suelo radiante, nosotros podemos controlar el paro marcha de los fan coils a través de estos módulos relés que son inalámbricos, y lo que haríamos es, el sistema da prioridad al suelo radiante, pero si vemos que con el suelo radiante no llegamos a dar las temperaturas de consigna necesarias, es cuando arrancaríamos los fan coils. Y siempre, evidentemente, con un control de seguridad sobre la humedad relativa. Un poquito para que veáis la intención, pues que tiene programaciones horarias, tiene perfiles EcoComfort, todo el tema de las alarmas y todo el complemento de control de voz a través de Alexa o de Google Home. Y ya para acabar, comentaros que todos los productos de Uponor, nosotros, al ser una empresa de matriz finlandesa, el tema de sostenibilidad está muy en el núcleo de la empresa. Entonces,
el lema un poco de la sostenibilidad que tenemos es esto, el Rethinking Water for Future Generations. Lo que es la empresa, en los países nórdicos ya hace tiempo que piden el tema de los EPDs y que está mucho más integrado en la sociedad y en la licitación pública el exigir unos mínimos en cuanto a sostenibilidad. Entonces, todo eso, simplemente que sepáis que nosotros llevamos desde 2016 con una estrategia de sostenibilidad. Entre las acciones que se han ido tomando desde entonces hasta ahora, pues incluye el que hemos ido aumentando nuestra gama de productos con declaraciones medioambientales. También que reciclamos el desperdicio de materia prima de todas nuestras fábricas y vamos incorporando líneas de producto que tienen material reciclado. Por ejemplo, Uponor como grupo tiene estas tuberías de obra civil que tienen un 90% de material reciclado. Pero aquí en España también tenemos tanto el panel de suelo radiante, el que os he comentado que tiene el ensayo de compuestos orgánicos volátiles, incorpora un 10% de material reciclado, y tenemos una tubería que incorpora, reduce hasta en un 90% su huella de carbono, porque lo que hacemos es, a través de un análisis de balance de masas, nosotros incorporamos material de origen biológico y no fósil en la fabricación de nuestros plásticos. Entonces, eso lo repercutimos en una línea de tubería que os permitiría, si tenéis proyectos que vais a certificar con LEED y con BREEAM, pues tener unos materiales que por un lado tienen las DAPs, lo cual ya os va a dar puntuaciones por tener las DAPs específicas del material, los ensayos de compuestos orgánicos volátiles. Tenemos también los ensayos acústicos, porque sabéis que el panel lo que hace es un aislamiento térmico, pero también acústico. Entonces, por ejemplo, BREEAM nos da más puntuación si sobrepasamos la normativa local, pues, que sería el código técnico, en cuanto a los decibelios en ruido de impacto y en ruido aéreo que pueda amortiguar nuestro panel. Ese certificado también contáis con ello. Y pues el panel y la tubería que contienen material reciclado. Entonces podríais tener un sistema completo con toda una serie de certificados de sostenibilidad que os ayuden en todos los sellos sostenibles pues, que veis en pantalla: LEED, BREEAM, Verde, WELL, etc. Y dicho esto, os queda aquí mi contacto. No sé si en el chat hay alguna pregunta o vamos ahora a tener una ronda. Espero que se haya mantenido bien la conexión.